Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, es noche de lunes, es noche para opinar y como cada semana tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Juan María Naveja, colaborador de Mega Noticias TVC y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Gracias, muy buenas noches compañeros y bueno, vámonos de entrada porque el INSABI está ya por cumplir esta semana un mes de operaciones. No cesan evidentemente las quejas por la falta de medicamentos, de insumos médicos. Además, este martes, en el marco de la CONAGO, los gobernadores del PAN van a presentar la propuesta alterna al INSABI para darle viabilidad a la salud de la población. En el marco de su gira por Monterrey, el presidente López Obrador garantizó el abasto de medicamento, inclusive para atender a los niños con cáncer, pero no termina de convencer. Raúl. Fíjate, saludo a mis compañeros, ¿cómo están? Juan María, Víctor, ¿cómo están? Mira, Paco, y yo creo que la implementación, como ha quedado documentado en los diferentes reportajes que hemos hecho en Mega Noticias a nivel nacional, es que esta implementación ha sido un desastre. El pasar de un seguro popular con sus defectos, sí, con muchos de ellos, pero sin haber implementado un programa de transición para pasar a un nuevo Instituto Nacional de Salud por el Bienestar, para tratar de estar acorde a lo que pretende el nuevo gobierno. Sin embargo, bueno, esto ha quedado ya en evidencia, ha generado muchas carencias. Dice el presidente que muchas de ellas son de quienes han venido especulando con este problema. Me parece que más allá de la especulación, de las malas intenciones de los conservadores a los que ha señalado como responsables, a los mismos laboratorios de ser los responsables de esto, lo estamos viendo en muchas instancias de salud a nivel nacional y parece que esto es el principio, que me parece que es lo más grave. Hay quienes ya advierten que esto se va a poner peor y que algunas regiones, como aquí en el occidente del país, hospitales civiles que son grandes receptores de personas, de enfermos, no solamente de Guadalajara, de Jalisco, sino de todo el occidente del país, empezarán, como ya ha quedado documentado, a carecer de medicamentos, de insumos necesarios para los tratamientos y esto es, me parece, sumamente delicado. La implementación desde el punto de vista de financiero, hoy lo documenta el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en un artículo del Universal, donde señala, bueno, pues que esto se debió haber planeado y haber puesto un momento de transición para poder implementar a INSABI como rector, no como operativo directamente del tema salud. Señala algunos aspectos interesantes. Paco, yo quisiera comenzar con un modelo que debemos destacar el día de hoy. El mundo necesita de modelos tipo Kobe Bryant. Su muerte viene a ser un peso muy importante por lo que representó como deportista y como persona. Por eso quise hacer este señalamiento por la pérdida de un verdadero modelo para la humanidad que hemos perdido lamentablemente. Y volviendo al tema que nos ocupa, decías, Paco, hace un mes que entró en operación, pues hace un mes que quieren que entre en operación, hace un mes que estamos extrañando el seguro popular. Y si vamos por partes, el presidente sigue con la tendencia de culpar al pasado y ahora también de buscar chivos expiatorios. Desde la semana pasada se comprometió a abastecer a todos los hospitales con medicinas. Yo volvería a subrayar, nada de gratuidad, es decir, no van a pagar, la gratuidad en el gobierno no existe, nada es gratis, todo lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Pero esos señalamientos del presidente que ha incluso manchado honras de doctores que han sido rescatados por los propios grupos médicos. Por otro lado, Raúl hacía referencia a los señalamientos de Carlos Ursúa. Fíjate, Carlos Ursúa está refiriéndose a lo que sucede con el INSABI, que hubiera sido un buen planteamiento si buscara ser un órgano regulador, no un cambio radical, sino que hubiera permitido ir administrando todo lo que pasa en el país. Habíamos avanzado mucho en salud y en educación con la descentralización que se inició hace más de 30 años. Volver a centralizar es un retroceso y creo que en este caso es muy lamentable, Paco.
Pues difícil no estar de acuerdo con lo que señalan ustedes dos. Realmente me diera la impresión de que estamos como una especie como de caballo de Troya que entra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde una de esas grandes patas, además de la inseguridad, del empleo y demás, es el de la salud. Es cierto, hay algunos analistas que señalan que esto es el principio de un problema mucho más grave. Ya hablan de un próximo desabasto hacia otras instituciones como podría ser el ISSSTE o el Seguro Social, y aparte también diera la impresión, a mí me queda esa impresión, una prisa, hay una urgencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por querer marcar cambio, dejar su sello, pero en esa prisa termina destruyendo o acabando con lo que más o menos funcionaba y tratando de dejar su sello, pero pues caramba, todo parece ser que el camino, si es el correcto, por lo menos va a encontrar y está encontrando muchos obstáculos. Ahora, hay también que reconocer, y sí, yo sí creo que puede haber muchos intereses detrás de todo esto, sobre todo de empresarios y políticos. Hay que recordar que también varios políticos del sexenio anterior están metidos en el negocio de las medicinas, que no estarán escatimando esfuerzos por tratar de minar este proyecto social. Bueno, y del presente también, ahí no olvidemos a Carlos Lomelí. Paco, también para que el presidente siga hablando del pasado, para que el presidente siga culpando a todo mundo y siga hablando de intereses. En un año no les ha sido suficiente para hacer una transformación. ¿Cuándo vendrá? El día de hoy, Lourdes Mendoza en El Financiero hace un artículo que no tiene desperdicio. Lo que ya decía Víctor, viene un desabasto en el Seguro Social, 1. 2, en México, cuando mucho tenemos un 6% de presupuesto del Producto Interno Bruto, cuando en los países nórdicos que tanto menciona el presidente, la inversión del Producto Interno Bruto es del 9% y de Estados Unidos del orden del 15%. Algo más importante, cuando hablan de esta dichosa gratuidad, están advirtiendo qué va a pasar cuando los del ISSSTE digan no voy a pagar yo mis cuotas mientras a otros se les regalan gratis todos los servicios. Es decir, estamos ante una circunstancia bien complicada. Habemos quienes desde el año pasado hemos advertido que viene una quiebra en el sistema de salud del país. ¿Por qué? Porque esta administración no ha sabido entender. Y la misma Lourdes habla de 100 empresas que pueden estar en riesgo de quiebra porque esta situación que está predominando PISA, por ejemplo, que el presidente habló de este tipo de laboratorios que él descalifica, ya no está produciendo los medicamentos para el cáncer, por ejemplo, Paco, y cerraría diciendo lo que hoy comentaba Raúl, en Guadalajara, hoy Mega Noticias reporta que faltan medicamentos ya en los hospitales civiles de Guadalajara. A ver, pregunto, con todo esto que acaban de mencionar, ¿no es tener una visión catastrofista? Y no lo digo por nosotros, lo digo por columnistas, por articulistas, y lo pregunto porque no puedo creer que el gobierno mexicano se ha improvisado. ¿Lo ven ustedes así? Bueno, no es que el gobierno sea en sí improvisado, más bien es que tenemos un grupo de funcionarios que no sé si rayan entre lo que es la novatez, que ya no sería tiempo de hablar de novatez, la impericia y aparte mucha dosis también de desconocimiento a veces. Y también a veces el deseo de quedar bien con el presidente, que me diera la impresión, les da una orden tajante y son incapaces de decirle no. Y él les ha de decir, quiero que se implemente esto, pero a la voz de ya, y es cuando se incurren los errores. Es la percepción que a mí me queda. Raúl. Fíjate que, bueno, me parece que están conjuntándose varios aspectos. Uno de ellos, el seguir con esta narrativa del presidente de símbolos de lo que ya refería Juan María. Servicios gratuitos para la población. La verdad es que no son gratuitos. Lo estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos, pero eso es un símbolo que al presidente le sirve y sigue para seguir cosechando simpatías. Aquí el tema es que cuando viene ya el desglose técnico, el desglose financiero, pues no hay de dónde. Claro. Si se suspenden las cuotas obrero-patronales, por ejemplo, del Seguro Social o los del ISSSTE, las cuotas, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? Me parece muy delicado hacia dónde vamos. Vuelvo, insisto y coincido plenamente con lo que dice hoy Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, ¿sí? Fue una implementación de golpe, de machetazo, como han sido muchos de los temas. De un día para otro. Su desastre es la implementación de un día para otro, como lo dices,
Y todo podía haber sido algo transitorio. A ver, está el Seguro Popular, está el ISSSTE, está el Seguro Social. Vamos implementando y vamos adecuando con un programa rector, regulador, que el INSABI lo pudiera haber hecho perfectamente. Las compras consolidadas que se van a ahorrar mucho dinero, pero también considerar que los laboratorios, si hay fórmulas que no están liberadas, que siguen siendo de los laboratorios, y muchos de esos fármacos son los que hoy se requieren, que son de especialidades y que son muy caros. No todo va a ser genérico, no todo ya está liberado, y estas son pequeños detalles que en el global de lo que pretende el actual gobierno no se han fijado. Lamento muchísimo por las familias que tienen un enfermo, que están en un tratamiento. Ellos son los que lo van a padecer de momento, y lamentablemente en este país no son pocos, ¿eh? Hay que ver cualquier hospital público, están saturados. Y habría que agregar, Paco, por eso que dice Raúl, no es catastrofista lo que se está analizando, porque se trata de vidas humanas. No hay un asunto más relevante que la salud del pueblo que tenga que atender un gobierno. Por otro lado, fíjate que no sé qué tanto trascendió a nivel nacional, pero este fin de semana el periódico Mural, que es el Reforma de Guadalajara, dio a conocer que se le concedieron 128 millones de pesos en licitaciones al ex superdelegado en Jalisco. Sí, a Carlos Lomelí. No se ha sabido si es confirmado o no, pero a lo que iba era esto, Paco. Hoy se publica una queja de Carlos Lomelí en contra del gobierno de López Obrador, en donde él dice: a mí me están investigando desde el año 2000, mientras que a Manuel Bartlett las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública le está tomando en cuenta a partir del 2011. Ni siquiera entre ellos están contentos con la forma en que están procediendo, Paco. yo creo que hay dos fantasmas aquí, o dos flagelos tremendos. Uno, el de la gratuidad, que realmente es una bandera que vende mucho, pero que ya en la práctica nos damos cuenta de que no es procedente por los números que se acaban de manejar y que ustedes acaban de señalar. Y por el otro lado, pues también queda claro que pues es un elefante difícil de mover el gobierno, y que los funcionarios no han estado a la altura, sobre todo en el tema de la salud pública. Bueno, en medio de toda esta incertidumbre de la que hemos platicado en los últimos minutos, se da también un tema como el del coronavirus allá en China, el coronavirus N2019. Y bueno, ya se han presentado algunas posibilidades. Afortunadamente ninguna de las 7 que se han presentado en México ha sido positiva, pero el coronavirus está difundiéndose, se está expandiendo peligrosamente por el mundo. En medio de todo esto que ahora platicamos, ¿tendríamos la capacidad de enfrentar una epidemia como esta? Es una buena pregunta y un cuestionamiento. A ver, acabamos de salir de la época del dengue, ¿sí? En Jalisco y en Veracruz tuvimos dengue como nunca en la historia. Por cierto, el fin de semana fueron reemplazados, ¿sí?, más de la mitad de los altos funcionarios de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Jalisco, precisamente. No se dice por esa razón, pero queremos entender que puede ser precisamente por pésimas implementación de un sistema de prevención, por una situación también de descontrol de prevención y de atención a las personas, que se fue Jalisco al primer lugar a nivel nacional en cuestión de dengue. Aquí pudimos ver esa movilización y lamentablemente, bueno, poca capacidad de respuesta cuando ya está un virus, en este caso el del dengue, y uno como el que estamos mencionando, el coronavirus. La verdad es que veo complejo que pudiéramos tener pues una capacidad para poder detener una epidemia de este tipo. Ojalá no llegue, ojalá se pueda contener allá donde lo están deteniendo, incluso construyendo un hospital a toda prisa para poder darle recepción a los enfermos. Me parece de ese tamaño la emergencia allá en Asia. Así es, allá en Wuhan, en China. Va a depender mucho, Paco, de cómo evolucione en China. El problema real en este momento es que no hay una vacuna, y habiendo nacido este coronavirus en un país tan grande en población
como es China, el riesgo es que vayan a otros países y en el caso nuestro nos afectaría la presencia de coronavirus en Estados Unidos. Aquí habría que decir qué tanto el gobierno tiene que estar preparado y tomar el modelo, aunque no les guste, de lo que se hizo con el NH-N1, ¿te acordarás? No sé si hablé igual que la influenza. El Gordillo, pero bueno, todos nos acordamos de la influenza. Y en este momento el gran daño es económico, Paco. En este momento el coronavirus ha afectado sobre todo en la economía. ¿Por qué? Pues porque las líneas aéreas, el turismo se ha visto afectado por lo que representa China en este momento en materia económica en el mundo. Es en esa parte en donde se está resintiendo mucho y que, bueno, el líder de China ha reconocido que están ante un problema bastante serio por la falta de vacuna. Yo creo que México ha tenido un gran camino en materia de salud y hay una gran experiencia en gobiernos anteriores. Realmente hemos tenido, al menos en estas áreas, gente muy capaz que ha sabido enfrentar este problema. Acuérdense cuando nos pegó el H1N1 aquí en México, ese de la influenza, o cuando nos pegó el MERS o el SARS. En México hubo capacidad de respuesta para enfrentar esos problemas en su momento. Sin embargo, ahora el asunto es más delicado porque evidentemente nos encontramos ante una serie de recortes financieros y también de recorte de personal capacitado, y esta crisis de cambio de organismos, el Seguro Popular que se cambia por el del programa del bienestar, que pues nos agarran ahora sí debilitados, ¿no? Entonces sí es una pregunta interesante saber si tendríamos capacidad para responder. Quiera Dios que los chinos puedan contener este problema como lo han hecho hasta ahora, pero parece ser que poco a poco se va saliendo de las manos ya que está presente ya en otros países. Bueno, vamos a estar muy pendientes, esperemos, como bien dicen los tres, que no llegue, que no se expanda el coronavirus a otras partes del mundo, entre ellas México. Vamos a cambiar de tema porque ayer domingo finalmente terminó esta caminata por la paz, esta caminata contra la inseguridad que encabezaron Javier Sicilia y la familia Levarón. A querer o no, este movimiento terminó politizado cuando simpatizantes del presidente López Obrador salieron al encuentro de la caravana ya en la Ciudad de México para tratar de impedir su ingreso a la plancha del Zócalo capitalino. En la mañanera el presidente reprochó que los organizadores de la marcha hubieran estado callados como momias ante la violencia del pasado. Sin embargo, lo dicho por Javier Sicilia ayer demuestra lo contrario. ¿Lo escuchamos? Dice que para que México vuelva a recuperar el sentido es necesario, primero, reconocer con toda responsabilidad y seriedad la dimensión de la emergencia nacional y de la tragedia humanitaria que padecemos y que día con día se ahonda. Es decir, develar las verdades de la violencia que tienen destrozado al país. México está en llamas. Sus caminos anegados de sangre y fosas, sus instituciones cooptadas por redes de complicidad política, económica con el crimen, los casos de Genaro García Luna, de Javier Duarte, de Emilio Lozoya, del Chapo Guzmán y de la estafa maestra, entre muchos otros, son apenas la punta del iceberg. México está en llamas, Juan María. Por supuesto que está en llamas y me parece que el presidente perdió una oportunidad de tener una reconciliación con muchas personas que ven la violencia como uno de los principales problemas que se están registrando en el país. Desde el principio, tanto Javier Sicilia como los Levarón dijeron, esto no es contra el presidente, ni siquiera contra su gobierno, es para buscar que la justicia transicional que se buscó en campaña vaya encontrando una realidad en el país. ¿Por qué no los quiso recibir, plantearon esta manifestación, esta marcha desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México. Y por otro lado, Paco, la reacción del presidente en el momento en que empieza a descalificar a sus antiguos aliados, porque no hay que perder de vista que Javier Sicilia estuvo a su lado en la campaña anterior y en la anterior, y que ahora les haya dado la espalda y con el verdaderamente peregrino pretexto de no lastimar la investidura presidencial, no lo recibiese el día de ayer. Por otro lado, Paco, qué mal se ve el presidente cuando habla de Genaro García Luna. Mira, en 2011,
el propio Javier Sicilia le pidió al presidente Calderón que se deshiciera de Genaro García Luna. En 2011, desde entonces los medios de comunicación que tanto denuestra el presidente lo señalaron cuando fue la declaración del poeta. Ahora el presidente saca a Genaro García Luna y dice, ¿por qué no lo mencionaron? No, ¿por qué no lo mencionó usted? Usted lo está sacando a colación ahora que Estados Unidos lo detuvo. Usted como presidente, en el año que lleva como presidente, no se le había ocurrido mencionar a Genaro García Luna, quien no sabemos si va a ser culpable o no. Se le ha dado un mes más a su defensa para que sea tratado en el juzgado el caso García Luna, Paco. Así es, en abril. En este caso, me sigue sorprendiendo. Me confundo realmente a veces escuchando las mañaneras con el presidente sobre este tema. Sí, es que no quiero hacer el show, por eso no me reuniré, lo dijo, con ¿Cuál crees que fue la razón principal? Sí, no quiero un show y además antepone el tema de la investidura. Sí, la verdad es que estoy realmente, o sea, la investidura a veces sí es importante y a veces no es tan importante, en más como se ha movido el presidente. A mí me parece lo más delicado del tema, lo más triste de todo este asunto, es que el presidente no sea, como fue en campaña, solidario con las víctimas de la violencia y de los desaparecidos y de los miles de homicidios que hay en el país. Todos los días lo estamos viendo, lo estamos reportando y lamentablemente aquellos foros, ¿te acuerdas en campaña? Ese recorrido que hizo Alejandro Encinas con el presidente y que muchos de ellos faltó lo que parecía que iba a ser un gobierno muy sensible con el tema de las víctimas, al despreciar, al no escuchar, al no recibir a los organizadores de esta manifestación. Me parece que le falta esa sensibilidad que el gobierno o que el presidente López Obrador tuvo en campaña y que todos estaban esperando precisamente ese cambio de 180 grados de la visión a las víctimas. Parece que lamentablemente hasta hoy no vimos eso. Es lamentable. Sí, perdón, Víctor. Es lamentable ver a un presidente que fue empático con estas causas sociales y que incluso hizo de estas causas sociales su principal bandera para llegar a la presidencia y que ahora simplemente las desdeña, ya sea por hartazgo, ya sea porque dice no quiere manchar la investidura. Pero ¿sabes qué es más grave, Raúl, Juan María, Paco? Que esta actitud del presidente termina siendo imitada por también gente de su gobierno y empiezan a surgir reacciones que son realmente vergonzosas y penosas. Si mal no estoy informado, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno, generó un Twitter hace poco en el que utilizaba una expresión francamente denigrante, grosera y absurda. Algo así que decía, chillidos de marrano, oídos de matancero, algo que se me hace muy ofensivo para un movimiento que está afincado sobre todo en el dolor y la tragedia de personas. El caso de Sicilia, su hijo asesinado, o el caso de los Levarón, que también tienen mucho que lamentar. Por eso es triste el papel del gobierno federal y de Andrés Manuel López Obrador y de todos sus seguidores, porque también lo que se dio durante la manifestación de esta gente que agredió a los manifestantes, aunque después Andrés Manuel se desmarcó y dijo que no lo avalaba, es la reacción propia de quienes simpatizan con Andrés y están viendo en esta gente que se manifiesta acciones de que chayoteros, corruptos, vendidos y demás. A ver, en todo este entorno, esto que acabamos de mencionar, con lo cual mayoritariamente coincido, también hay que tener muy bien puesta la vista. Todo esto que decimos es molesto, está mal hecho tal vez, pero no va a cambiar nada. El gobierno sigue al frente y no va a mover un dedo hacia atrás. Va a seguir en su política y no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Bueno, a ver, yo nunca pensé y nunca creí que una marcha de este tipo es precisamente es más, yo la marcha no la entendí como una protesta en contra del gobierno de López Obrador. Es una marcha, y como bien se llama, caminata por la verdad, paz y justicia, ¿sí? Entonces, me queda claro que es una demanda social que debería de mover más conciencias de los mexicanos. Yo entiendo que esto no va a generar un cambio a la política
o a la estrategia, si es que se conociera una estrategia en contra de la violencia, de la inseguridad. Lamentablemente lo que hemos visto hasta el momento es que hay una incapacidad hasta el momento del gobierno para combatir la delincuencia creciente. El año pasado fue el más violento de la historia que se lleva registro, todo el mundo lo sabemos, y lamentablemente la estrategia que ha implementado el gobierno, sin que, y sigo pensando que todavía hay una herencia que efectivamente estamos heredando de otros sexenios, y que este gobierno sí ya debió haber de alguna forma mostrado una acción diferente que pudiera implementarse para lograr lo que tanto han querido decir, que ya está contenida la violencia y empezar con una escalada. Nada más hay que ver el fin de semana, Raúl. Este fin de semana ha sido violento en muchos puntos del país. Guanajuato, 300 muertos. Sí, terrible. Guanajuato, 300 muertos. Entiendo, y yo creo que van ustedes a estar de acuerdo, seguramente nuestra audiencia no del todo, pero ya pasó un año. Ya después de un año, ya no podemos decir fue la herencia. Ahora ya les toca, ¿no? Hay que recordar que primero se pidió un lapso de 6 meses. Sí. Después se pidieron otros 6 meses. Ahora se habla de un año. Se pide el mismo Andrés Manuel. Hasta diciembre, Víctor. Así es, pide que le den de plazo hasta diciembre para empezar a ver resultados de un hecho que, pues bueno, francamente es el principal flagelo que padecemos todos y que estamos desesperados. Nos lastima, Juan María. Es un asunto delicado y Juan María ha documentado en muchas ocasiones este tema de en qué momento se hace responsable ya el actual gobierno de la violencia, Juan María. Adelante, Juan. Es el tema que pues, precisamente que hemos hablado de. Hazme un favor, Raúl. Si dale la pauta a Juan María, por favor, que hable del tema. Le estoy comentando a Juan María que precisamente ya ha señalado él en qué momento se hace responsable este gobierno, Juan María. Sí, Juan María, te escuchamos. Te estamos viendo. No, tenemos ahí problema de comunicación con Juan María Naveja, pero bueno, es un tema que... Adelante, Juan. Sí, te escucho. Sí, continuando con lo que está diciendo Raúl, me parece que es bien importante destacar cuánto tiempo tenemos que esperar para que empiecen a darse cuenta y resultados de todo esto. Habrá que decir también una cosa, Raúl, que estabas mencionando hace un momento. La semana pasada, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, hablaba con respecto al punto de inflexión que ya se había logrado, que ya se había alcanzado un punto de inflexión a partir de que se habían frenado los asesinatos. Pues este fin de semana los hechos los volvieron a desmentir. Volvimos a recuperar el ritmo de 100 muertos todos los días entre viernes y domingo. Y al presidente le gusta lucir siempre a Guanajuato. En días pasados que estuvo presentando cifras de los estados, se brincaba de los estados del PAN al Movimiento Ciudadano, pero no caía en la cuenta de que la Ciudad de México está gobernado por Morena y no lo mencionaba, ¿no? O Veracruz, sí. Pues sí, me parece que es un tema que todavía el actual gobierno no nos ha dejado ver, no nos ha mostrado eso que de alguna forma, y el haber despreciado esta marcha, el no reunirse con las víctimas, porque son víctimas, y más cuando fueron aliados, como ya se comentó. Sí, Javier Sicilia fue un aliado del presidente López Obrador en campaña. Sí, y hoy, bueno, parece que hay que cuidar la investidura. Eso es lo que le interesa hoy al presidente en ese sentido y, bueno, pues mucho que hacer en este tema de la violencia. Dice que le podían faltar el respeto y yo me preguntaría, ¿quién le va a faltar el respeto al presidente? Pero bueno, ahí está este tema. Hablando de marchas, yo quisiera tocar brevemente, porque tenemos ya muy poco tiempo, 2 temas más. Uno, el de los migrantes. La frontera porosa del sur mexicano, del sureste mexicano, ya no está tan porosa. Hoy es verdaderamente un muro por el que no pueden pasar los migrantes. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pasarán más migrantes a México?
Déjame hacer un comentario antes de darle la palabra a Juan María. El tema de migración. Hoy lo toca muy bien las 100 palabras de Marta Reyes, ¿sí? El tema es que le hicimos finalmente el muro al presidente Trump y lo estamos pagando además con la Guardia Nacional, ¿sí? El tema es un tema que debería estar atenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay observaciones de cómo se están haciendo estos procesos. El presidente insiste que no hay violencia cuando ha quedado documentado que hubo gases lacrimógenos, que hubo exceso de violencia para detener a esta caravana que entraba a nuestro país en forma ilegal. Sí, me parece que finalmente le estamos haciendo el muro al presidente Trump y además sí lo estamos pagando con la Guardia Nacional. Es vergonzoso lo que sucedió la semana pasada con la comisionada de los derechos humanos, que realmente no le dio ninguna importancia, ninguna relevancia cuando presentó su informe a la situación que está pasando con los migrantes. Esto es de los detalles que dan vergüenza. Pero estamos ante una situación de múltiples aristas, Paco. Ya esta caravana que fue frenada, ya vimos cómo, porque las imágenes han estado a la orden del día. Aunque dicen que no. Lo que son las cosas, se habla de que para el 31, aunque dicen que no, así es, para el día 31, Paco, se está preparando otra marcha desde San Pedro Sula, en donde la gente de Honduras dice: nosotros tenemos que salir de aquí y vamos a seguir saliendo porque es insostenible la situación. México, siendo un país que tiene leyes muy claras en materia de refugio, en materia de hospitalidad, estamos siendo ahora un país que, como dice Raúl, nos hemos convertido en un verdadero muro. Y esto es en el sur, pero ¿qué está pasando también con el norte? ¿Y qué está pasando con los mexicanos que están siendo enviados de Estados Unidos a Guatemala, que se convirtió en tercer país? Todo esto es un problema de migración bastante serio. Lo lamentable de todo esto, yo lo que veo es que hay que entenderlo en lo que fue la visión de Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno. Hay que recordar que en los comienzos de Andrés Manuel López Obrador, también con una visión muy, digamos, de corto alcance, él habló de un país generoso, abierto y que daría paso a todos los quienes quisieran pasar por este país. Pues ya está visto que la política y la realidad muchas veces es más dura que los buenos deseos y las buenas intenciones, y hoy pues todo eso toma una dimensión muy severa en cuanto a calificación hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lo comprometido que estamos con los Estados Unidos y obligados, porque al final del día, coincido, estamos haciendo el trabajo a los Estados Unidos. Sí, y yo agregaría aquí, no estamos viendo el enorme problema que lo ha generado los gobiernos de Centroamérica, que son los menos preocupados, los menos preocupados en echar para afuera a su gente, prácticamente correrla con los problemas de inseguridad, de violencia, económicos terribles, y no les importa. Ellos sí no hacen absolutamente nada más que abrir las manos y recibir el dinero de México y de Estados Unidos. Pero bueno, ahí está este tema que va a seguir. ¿Le agrega esto, Paco, la parte? Sí, adelante, Juan. Sí, le agrega la parte del narcotráfico que se ha revelado, forma parte del hermano del presidente de Honduras. O sea, uno de los problemas que nos evidencian que el narcotráfico está siendo una de las principales causas de la violencia en Honduras. Y lo que tú estás mencionando, los 30 millones de dólares que México está otorgando a los 3 países del Triángulo del Norte. Así es. Rápidamente, tengo 2 minutitos para el último tema. ¿Y se acuerdan ustedes del PRD, de los grupos estos que formaban el PRD? Bueno, pues hoy Morena, de las tribus, así es, Víctor, hoy las tribus de Morena, que yo creo que son las mismas, bueno, han dividido al partido, lo han puesto de cabeza y hoy tienen 2 dirigentes nacionales. ¿Cuál es su visión de Morena? Raúl. Fíjate que, bueno, ya lo veíamos venir. La verdad es que yo no sé si el presidente se ha deslindado en cierta forma de este tema. Cuando se le pregunta, él dice que no interviene. Me parece que tiene él su visión de lo que debe hacer Morena, pero lo que ha quedado de manifiesto es que hay una división
enorme y que se puede traducir, por ejemplo, aquí en los estados, aquí hay un superdelegado, que es el que, ex superdelegado, que es el que maniobra políticamente, ¿sí? Y hay un representante, hay un delegado que está en funciones que nadie conoce, por ejemplo, ¿sí? Y sabemos que hay la gente que apoya a Berta Luján, que es la que realmente está intentando tomar el control de este partido, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco o en diferentes entidades. Así es que si vamos a seguir viendo este tema, este conflicto, pero a mí dentro de todo esto, y es tan complejo, ¿sí? esta conformación de este partido, que no puedo dejar pasar lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo también en ese reconocimiento de que estamos ante mentiras y autoritarismo. A ver, Raúl, que esto es un retroceso histórico. Yo nada más haría una acotación. No estamos ante un partido, estamos ante un movimiento social que quiere convertirse en partido, pero que evidentemente está encontrando la génesis en su propio origen. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador también ya fue sensible en este sentido, fue astuto al darse cuenta de que este movimiento tan sui generis, con intereses tan encontrados que lo llevó al poder, sería prácticamente imposible lograrlo consolidar como un partido. Ya cumplió su objetivo. No hay nada extraordinario ni raro, estamos viendo la evolución del PRD y cómo se han manejado desde siempre, como tribus encontradas, incapaces de reconciliarse e incapaces de olvidar sus problemas y pensar en objetivos comunes. Eso es desafortunadamente lo que está ocurriendo con Morena, como movimiento, no como partido. Cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo, claro. Pero también en eso que dice Víctor, veamos un detalle. Cobran como partido, se llevan las prerrogativas como partido, no como movimiento. Y bueno, Paco, pues ahora estamos ante un quinto flanco. Inicialmente estábamos con que Berta Luján era apoyada por Andrés Manuel López Obrador, la Polensky, pues no sé por quién, yo creo que por ella misma, porque ella dirigía el movimiento, Mario Delgado, apoyado por el canciller Ebrard, y Alejandro Rojas Díaz Durán, apoyado por Monreal. Ahora aparece Alfonso Ramírez Cuéllar, quien habrá que decir, venía teniendo un muy buen trabajo en la Cámara de Diputados. Ramírez Cuéllar, a pesar de sus antecedentes, que llegó a meterse a caballo en la Cámara de Diputados, había tenido un buen trabajo, un buen desempeño, haciendo un buen análisis de los problemas hacendarios del país, y sin embargo está presentando su licencia porque ha sido nombrado presidente interino, y pues ahora no sé quién designó este quinto flanco para Morena, que ni es movimiento ni es partido. Y en 4 meses más un nuevo proceso electoral al interior de Morena. Sí, yo creo que nos vamos a empezar a ver, se va a empezar a decantar algunos personajes que estén de alguna forma moviendo, pero aquí la pregunta que yo me hago y se las comparto es, ¿qué va a pasar con un partido sumamente fragmentado en la Cámara de Diputados, donde en un año estarán buscando, desde luego vienen las elecciones intermedias, y esto de alguna forma también, cómo deja al movimiento, que en este caso viene encabezando el presidente López Obrador? Raúl, ¿cuánto le puede afectar? No. ¿Qué le va a afectar? Bueno, ya lo ¿realmente vimos, es importante o sobrepasa su popularidad lo que venga pasando? Pues con bueno, Morena? la experiencia ya la vivimos, y yo les recuerdo el caso de Durango, que es el estado que me queda aquí cercano, en donde esa desunión, generada mucho también por la señora Polensky, generó una división y un enfrentamiento entre los morenistas que tenían todo el mantel puesto para ganar en Durango, y mira con qué se quedaron, con 3, 4 municipios, y perdieron la mayoría a manos del PAN mejor organizado. No creo que pase en lo federal. Juan María. Fíjate que aquí, si hacemos una síntesis, Morena es una decepción como partido. O sea, yo no sé, el presidente de la República sigue conservando niveles altos de popularidad, pero su gobierno no ha dado un golpe certero del cual puedas decir que hay un gran avance, porque en materia de corrupción, las últimas cifras nos dan nada más 1 punto de avance en materia de corrupción, y eso es muy poquito. Luego, ¿qué está pasando en Veracruz desde que asumió Cuitláhuac en la gubernatura de Veracruz? ¿Qué está pasando en Baja California desde que llegó Bonilla? Es decir,
Nada más les diría algo, que la oscuridad de unos es la luz de otros, y esto es una oportunidad para los partidos que están boquibajeados, como el PRI y el PAN, que están buscando una oportunidad. Así es la política. Ojalá la aprovechen, porque me parece que están prácticamente borrados. En fin, hasta aquí esta noche para opinar. Les agradezco a mis compañeros Juan María Naveja, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías, como siempre, pero sobre todo a usted, que nos da la oportunidad de compartirle nuestros comentarios y que usted se quede con la mejor opinión. Insisto, usted se queda con la mejor opinión. Lo invito para que nos siga este martes para opinar con Raúl Frías, y los invito también para que se queden ahora con la creatividad con la que nosotros los mexicanos observamos los temas de la agenda nacional. Hasta la próxima. Muy buenas noches.